I toca fer balanç dels danys provocats per la Dana. Anem al port de Catarroja, on es troba el nostre company Javi González, per apropar-nos la situació que és insostenible completament. Bona vesprada de nou, company. Bona vesprada, Àlex, ho has definit d'una manera espectacular. En efecte, les canyes, el fang, les deixalles ho cobreixen absolutament tot, i per analitzar una miqueta la situació i el futur d'este paratge tenim així a Jorge Cabero. Jorge, explica'ns una miqueta en quin estat es troba ara tot este paratge del port de Catarroja. Bueno, como os podéis imaginar, la albufera al final recoge todo lo que es el agua que ha caído desde los barrancos, del barranco del Pollo, pero también los otros. Entonces aquí lo que nos encontramos en la albufera es todo tipo de residuos. Tenemos plásticos, tenemos también elementos químicos, porque ha ido recogiendo todo lo que ha ido, al pasar por los lugares, ha ido trayendo hasta acá. Todo tipo de residuos. Ja no solament el port, sinó tots els camps que ho envolten. Quin és el futur d'aquestes terres? Claro, tenemos que tener en cuenta que todos los campos están envueltos con un fango que primero, que es una cobertura grande, que para que vuelvan a tener la producción tienen que limpiarlo o incorporarlo al suelo y luego ver que esos químicos no se han incorporado al suelo y no hayan afectado a la producción. Entonces, bueno, es un periodo largo que hasta que se vuelvan a poder recuperar va a tardar. Nosotros como organización estamos colaborando con distintas organizaciones. Hemos lanzado una campaña que se llama Cultivamos Solidaridad para intentar apoyar a esos pequeños productores que ahora van a tener un periodo bastante largo en el que su medio de vida va a estar muy afectado de manera continuada. Parles d'un període llarg. Podries donar una xifra per a que ens fem una idea des de casa? Es que es difícil porque ya la campaña actual está perdida. Tienen que hacer todas las labores de trabajo y pensamos que todos los productores al final ya no solo su producción, sino también tienen afectadas sus casas, las suyas o de familiares, entonces están en otras cosas a día de hoy. Entonces hasta que se pongan a trabajar pues costará. Luego una vez se pongan a trabajar en el campo tendrán que ver cuál es el impacto y ahí entrarán también las autoridades para ver la viabilidad de que vuelvan a ser productivos y que se pueda comercializar ese producto. Entonces hablamos de un año mínimo, eso así como muy mínimo, pero luego es que tenemos que ver si tiene que haber un periodo más de recuperación de los campos. Alguna solució que es pugui aplicar en estos moments? Què seria el primer que s'hauria de fer? Sobre todo, es que aquí tenemos un ecosistema que comparte la parte productiva, por ejemplo, con la cuestión del arroz, que aquí lo que hay que hacer ya inmediatamente es empezar a limpiar los campos, porque si no lo que pasará es que se incorporará más a la tierra y será más difícil. Entonces, estamos aún en una fase en la que la prioridad son las personas y eso es una cuestión de cómo están afectadas, pero sí que tenemos que estar empezando a pensar ya en la limpieza para que esto no se incorpore más al campo, porque si no irá peor. Y luego será todo un proceso tanto de rotobatar, de llevarlo al suelo y ver cuáles son las condiciones que hay. Y en el caso de la albufera, bueno, los humedales son ecosistemas muy resilientes. Tenemos que pensar que esta es la última, fue hace casi importante, fue la Pantana, fue 40 años, no había tantos plásticos, no sabemos cómo está afectada, tenemos que ver la resiliencia que tiene, pero va a ser un periodo largo de recuperación y que pensamos que tiene que haver medidas específiques para poder mantenir i recuperar el ecosistema. Moltíssimes gràcies, Jorge, ja ho he escoltat. Esta és la situació que es viu en este paratge, Àlex. Nosaltres continuarem molt pendents de com evoluciona el port de Catarroja. Estarem pendents d'aquesta evolució del port. Impressionant, aquestes imatges que ens arriben des d'aquest port de Catarroja, la veritat.